Nunca pensé que mi mejor amigo, aquel que conocí en mis primeros días como inmigrante, sería quien destruiría todo lo que construí en 20 años. Rodrigo era como un hermano para mí, compartimos apartamento, trabajo, sueños, hasta que descubrí que durante 5 años había estado desviando dinero de nuestra empresa de construcción para financiar sus vicios. Y cuando lo confronté, su respuesta fue denunciarme a inmigración. Si quieren escuchar más historias reales de traición entre inmigrantes, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que voy a contarles jamás van a creerlo. Esta es una historia sobre cómo la mayor traición de mi vida terminó convirtiéndose en mi salvación. Déjenme en los comentarios de qué país me están escuchando, porque esta historia de inmigración podría pasar en cualquier comunidad latina alrededor del mundo. Mi nombre es Carlos Mendoza. Llegué a Estados Unidos en marzo de 2004, cuando tenía apenas 24 años. Soy de Guadalajara, México, y como tantos otros, crucé la frontera con la esperanza de una vida mejor y la promesa de realizar el sueño americano. La travesía fue terrible. 3 días en el desierto de Arizona, caminando de noche, escondiéndonos de día. Casi muero de deshidratación el segundo día. El coyote nos abandonó cuando la patrulla fronteriza comenzó a perseguirnos. De los 12 que comenzamos el viaje conmigo, solo 8 llegamos al otro lado. Cuando finalmente llegué a Los Ángeles, tenía apenas $50 en el bolsillo. No hablaba una palabra de inglés y no conocía absolutamente a nadie. Recuerdo estar parado en una esquina en MacArthur Park, completamente perdido, cuando un hombre se acercó a mí. ¿Eres nuevo aquí, hermano?, me preguntó en español. Era Rodrigo Vázquez, de Puebla, apenas 6 meses en Estados Unidos, pero ya parecía conocer todos los secretos de la supervivencia como inmigrante indocumentado. Rodrigo no solo me ofreció un lugar para dormir esa primera noche, sino que me llevó directamente a dónde conseguir trabajo al día siguiente. Mañana temprano vamos al Home Depot, me dijo. Ahí siempre hay trabajo para los que no tienen papeles. En esa primera semana, Rodrigo se convirtió en mi guía para todo. Me enseñó dónde comprar comida mexicana barata, cómo usar el sistema de autobuses, qué áreas evitar porque la migra hacía redadas frecuentes. Más importante, me mostró cómo conseguir un número de seguro social falso para poder trabajar. Compartimos un cuarto minúsculo con otros 4 hombres en una casa sobrepoblada en East. La pagábamos $200, cada uno al mes por literas en cuartos sin ventana. El baño único era compartido por 12 personas. La cocina era una guerra constante por espacio en la estufa. Rodrigo y yo siempre salíamos juntos a buscar trabajo. Llegábamos al Home Depot a las 5 de la mañana, esperando que algún contratista apareciera buscando trabajadores. Al principio ganábamos $6 por hora haciendo cualquier tipo de servicio, limpieza, jardinería, mudanzas, pequeñas reparaciones. Lo que más me impresionaba de Rodrigo era su habilidad social. Siempre lograba conversar con los contratistas, incluso con su inglés limitado. Tenía una forma de inspirar confianza. Cuando conseguíamos trabajo, siempre se aseguraba de que yo fuera incluido. Carlos es mi hermano, decía. Donde trabajo yo, trabaja él también. Por las noches, después de 10 o 12 horas de trabajo pesado, Rodrigo y yo íbamos a la biblioteca pública para estudiar inglés. Él había descubierto que ofrecían clases gratuitas 2 veces por semana, mientras los otros hombres en la casa gastaban dinero en cerveza y mandaban cada centavo a México. Nosotros invertíamos en nuestra educación. Rodrigo era más ambicioso que yo. No vamos a ser peones toda la vida, Carlos, me decía. Tenemos que aprender el negocio, hacer contactos, algún día tener nuestra propia empresa. En 2005, después de un año trabajando en construcción, Rodrigo logró que fuéramos contratados por una empresa pequeña, Brothers Construction. El dueño, un italiano llamado Tony Ricci, le gustó nuestra dedicación. Pasamos de trabajadores de día a empleados fijos. En junio de 2007 pasó algo que cambiaría para siempre mi percepción sobre Rodrigo. La migra hizo una redada sorpresa en la obra donde estábamos trabajando. Era un proyecto grande, una remodelación de un centro comercial en Burbank. Yo estaba en el segundo piso cuando escuché gritos y vi hombres de uniforme rodeando el edificio. Mi primer instinto fue correr, pero Rodrigo me agarró del brazo. Tranquilo, hermana, tengo un plan. Rodrigo me empujó dentro de un ducto de
de ventilación que estábamos instalando era apretado, caliente, pero me escondió perfectamente. «Quédate aquí hasta que yo regrese», me susurró. Lo que hizo después todavía me emociona hasta hoy. Rodrigo salió caminando normalmente, se acercó a los agentes de inmigración y comenzó a conversar con ellos en inglés, fingiendo ser un supervisor. Había practicado tanto que su inglés, aunque con acento, era lo suficientemente fluido para engañarlos por unos minutos. Mientras distraía a los agentes con conversaciones sobre documentación de la obra, dio tiempo para que otros 6 trabajadores indocumentados escaparan por la parte trasera. Cuando finalmente descubrieron que él no era supervisor, Rodrigo también logró huir. Ese día, Rodrigo salvó a 7 personas de la deportación, incluyéndome a mí. Esa noche celebramos en casa como si hubiéramos ganado la lotería. «Somos hermanos para siempre», me dijo abrazado. Y yo realmente lo creía entre 2007 y 2011. Rodrigo y yo nos convertimos en los empleados más confiables de Brothers Construction. Tony Ritchie comenzó a darnos más responsabilidades. Rodrigo se especializó en la parte de ventas y relación con clientes, mientras yo me convertí en especialista en carpintería y coordinación de equipos. El salario subió a $15 por hora, después 18, después 22 para nosotros, que habíamos comenzado ganando 6. Era como si fuéramos millonarios. Finalmente logramos alquilar nuestro propio apartamento, un pequeño de 2 habitaciones en Van Nuys. Nada lujoso, pero era nuestro. Rodrigo comprou una Chevy Silverado usada, nuestro primer vehículo de empresa, como bromerraba. Yo ahorré dinero y compré un conjunto completo de herramientas profesionales. Estábamos invirtiendo en nosotros mismos, construyendo nuestra base para algo más grande. Una noche de diciembre de 2011, estábamos bebiendo cerveza en nuestro apartamento, después de un día particularmente difícil. Tony nos había gritado por un error que no era ni nuestro, y ambos estábamos frustrados. «Es que, Carlos», dijo Rodrigo, «ya llevamos 7 años trabajando para Tony. Conocemos el negocio mejor que él. Tenemos contactos, tenemos experiencia. ¿Por qué no abrimos nuestra propia empresa?» Al principio pensé que era una locura. «Rodrigo, somos indocumentados. ¿Cómo vamos a abrir una empresa?» «Hay maneras, hermano. Conozco gente que lo ha hecho. Podemos usar testaferros, crear LCS. El negocio de construcción no es tan complicado cuando tienes las conexiones correctas». Durante 3 meses, Rodrigo investigó todo sobre cómo los inmigrantes indocumentados podían abrir empresas legalmente. Descubrió que podíamos usar números de identificación de contribuyente individual para asuntos fiscales y encontró un abogado especializado en ayudar a inmigrantes emprendedores. En abril de 2012 oficializamos Hermanos Construction LLC. Rodrigo se convirtió en presidente de la empresa usando documentos de un primo, ciudadano americano, que nos prestó la identidad legalmente. Yo era el vicepresidente y director de operaciones. Nuestra primera oficina fue la mesa de la cocina de nuestro apartamento. Nuestra primera camioneta fue la Silverado de Rodrigo con calcomanías que mandamos hacer en el taller mexicano de la esquina. Nuestro primer empleado fue Javier, un salvadoreño que conocíamos de Brothers Construction y que Tony había despedido injustamente. Los primeros trabajos fueron pequeños: pintar casas, arreglar cercas, reparaciones básicas. Cobramos 20% más barato que las empresas establecidas, pero entregábamos calidad superior. Nuestra reputación comenzó a crecer a través del boca a boca en la comunidad latina. Rodrigo se reveló como un vendedor nato. Creó volantes profesionales, abrió páginas en Facebook y Craigslist, incluso logró anuncios en 2 radios locales en español. «El marketing es todo, hermano», me decía. «La gente tiene que conocer que existimos». Al final de 2012 ya habíamos contratado 2 empleados más y estábamos facturando cerca de $8,000 al mes. En 2013 nos mudamos a una oficina real, una pequeña sala en una plaza comercial en Panorama City. Contratamos a nuestra primera secretaria, la señora Rodríguez, una señora mexicana que entendía perfectamente nuestra situación. El negocio crecía porque seguíamos una filosofía simple en calidad, puntualidad y precio justo. Yo supervisaba todas las obras personalmente, garantizando que no hubiera quejas. Rodrigo cerraba nuevos contratos casi diariamente. En 2014
Compramos nuestra primera camioneta comercial nueva, una Ford Transit blanca con el logo de Hermanos Construction pintado profesionalmente. Recuerdo la emoción de manejar esa camioneta por primera vez. Era como si oficialmente hubiéramos llegado. Rodrigo estaba eufórico. ¿Ves, Carlos? Te dije que lo íbamos a lograr. Somos dueños de negocio ahora, como los gringos. Entre 2015 y 2017, la empresa creció exponencialmente. Pasamos de 4 a 12 empleados. Comenzamos a hacer contratos más grandes, remodelaciones completas, construcciones comerciales pequeñas, incluso algunos proyectos gubernamentales a través de programas de incentivo para empresas minoritarias. Rodrigo se había convertido en un maestro navegando la burocracia americana. Logró certificaciones, licencias, incluso pólizas de seguro. Tenemos que ser más americanos que los americanos, bromeaba. Y funcionaba. Los clientes americanos confiaban en nosotros porque parecíamos profesionales y establecidos. La facturación anual llegó a $300,000 en 2016 y dividíamos las ganancias por mitad, como acordamos desde el inicio. Yo estaba enviando $1,000 al mes a mi familia en Guadalajara, a menos MAs de lo que jamás soñé conseguir. Rodrigo también enviaba dinero a Puebla regularmente. 2018 y 2019 fueron nuestros mejores años. Facturamos $450,000 en 2018 y casi $500,000 en 2019. Teníamos 15 empleados fijos, 3 camionetas comerciales, un almacén lleno de equipos profesionales y contratos firmados para los siguientes 6 meses. Yo había comprado una casa pequeña en Pacoim, a -M y primera propiedad. Rodrigo alquilaba una casa más grande en North Hollywood y manejaba una Ram 2500 nueva. Aparentemente, ambos habíamos realizado el sueño americano. Contratamos a la señora Johnson, una contadora profesional americana, para cuidar nuestros libros. Era nuestra transición para ser una empresa totalmente legítima, como decía Rodrigo. Ya no somos una empresa de inmigrantes, Carlos. Somos una empresa americana que casualmente es propiedad de inmigrantes. Pero fue en 2019 cuando comencé a notar las primeras cosas extrañas. Rodrigo comenzó a llegar tarde a la oficina. Antes siempre era el primero en llegar y el último en irse. De repente llegaba a las 10 de la mañana cuando solía estar ahí. A las 7 estuve prospectando clientes hasta tarde. Explicaba. Comenzó a salir de la oficina frecuentemente durante el día. Voy a ver un trabajo nuevo, decía. Pero cuando yo preguntaba detalles después, sus explicaciones eran vagas. Lo más extraño eran las llamadas telefónicas. Rodrigo recibía llamadas constantes que contestaba saliendo de la oficina. Cuando regresaba, parecía nervioso, irritado, problemas con proveedores, explicaba sin dar detalles. Pero lo que más me preocupaba eran los números. Teníamos más trabajo que nunca, pero al final del mes siempre sobraba menos dinero del que yo calculaba que debería sobrar. Los costos están subiendo, hermano, explicaba Rodrigo cuando yo cuestionaba materiales, gasolina, seguro, todo está más caro. Tenía sentido. Entonces no investigué más profundamente. Confiaba totalmente en Rodrigo. Después de todo, él había salvado mi vida en 2007. Había sido mi socio fiel por más de 15 años. Era impensable que pudiera estar traicionándome. Durante 2020, con la pandemia, pensé que los cambios en el comportamiento de Rodrigo eran solo estrés. Nuestra empresa fue considerada negocio esencial, así que continuamos trabajando cuando muchos otros negocios cerraron. Era una oportunidad única de crecer mientras la competencia disminuía. Pero Rodrigo estaba cada vez más ausente, física y mentalmente. Llegaba a las 11 de la mañana, se iba a las 3 de la tarde. Cuando yo preguntaba dónde estaba, siempre tenía una excusa lista en reunión con cliente, cotizando materiales, resolviendo problemas con la alcaldía. Las llamadas telefónicas aumentaron dramáticamente. Rodrigo contestaba el teléfono y salía corriendo de la oficina, a veces por horas. Cuando regresaba, estaba nervioso, sudando, incluso en invierno. Problemas familiares en México, decía cuando yo preguntaba. Una tarde llegó a la oficina con un ojo morado. Me caí en casa, explicó rápidamente. Tropecé con una mesa. Lo que más me preocupaba eran nuestros números. La señora Johnson, nuestra contadora,
Comenzó a hacer preguntas que yo no podía responder. Señor Mendoza, me dijo durante una reunión mensual, nuestros reportes muestran $47,000 en ingresos el mes pasado, pero solo hay 31,000 en la cuenta de la empresa. ¿Dónde están los otros 16,000? Busqué a Rodrigo para una explicación. Sí, tuve que pagar algunos gastos urgentes, dijo casualmente. Equipos que se rompieron, una multa de la ciudad, cosas así. Te muestro los recibos después. Los recibos nunca aparecían, se me perdieron, están en el otro archivo. La computadora se dañó, siempre una excusa. En septiembre de 2020 descubrí que Rodrigo había hecho retiros en efectivo de la cuenta de la empresa sin consultarme. $3,000 aquí, 5,000 allá. Cuando lo confronté, dijo: son gastos operacionales, hermano. Tengo que mover dinero rápido para aprovechar oportunidades. Rodrigo estaba visiblemente diferente. Había perdido al menos 20 libras. Sus manos temblaban cuando bebía café, sus ojos estaban siempre rojos, como si no durmiera hace días. ¿Estás bien, hermano?, pregunté varias veces. Tal vez deberías ir al doctor Estoy perfecto, insistía, solo un poco estresado con tanto trabajo. Pero no era estrés normal, era algo más profundo. Rodrigo parecía un hombre atormentado por sus propios demonios. En diciembre de 2020, un cliente me llamó directamente preguntando por qué nuestro trabajo había parado a la mitad. El señor Vázquez dijo que ustedes estaban esperando materiales hace 3 semanas, dijo el cliente. Pero el proveedor confirmó que los materiales fueron entregados hace un mes. Cuando pregunté a Rodrigo, se puso furioso. ¿Por qué el cliente te llamó a ti directamente? Yo manejo todas las relaciones con clientes. Era la primera vez que Rodrigo se había puesto agresivo conmigo. Algo definitivamente estaba muy mal. Una mañana de enero de 2021, llegué a la oficina más temprano y encontré a Rodrigo trabajando furiosamente en la computadora. Cuando mi view cerró todo rápidamente, ¿qué haces aquí tan temprano?, preguntó nerviosamente. Es mi empresa también, Rodrigo. Puedo venir a la hora que quiera. Esa tarde, cuando Rodrigo salió para otra de sus reuniones misteriosas, abrí la computadora. Había docenas de correos sobre apuestas deportivas, casinos en línea, sitios de póker. No pude acceder a las cuentas porque había cambiado todas las contraseñas, pero vi lo suficiente para entender que había algo muy serio pasando durante 2021. Las cosas empeoraron rápidamente. Los proveedores comenzaron a llamar cobrando facturas atrasadas. Los empleados se quejaron de que sus cheques estaban atrasando. La señora Johnson me buscó con expresión preocupada. Señor Mendoza, necesito conversar con usted urgentemente, me dijo. Hay serios problemas con las finanzas de la empresa. ¿Qué tipo de problemas? Discrepancias significativas, dinero desapareciendo de las cuentas, transacciones que no puedo rastrear. Recomiendo una auditoría independiente inmediatamente. Cuando mencioné auditoría a Rodrigo, explotó. No confías en mí después de todo lo que hemos construido juntos. Una auditoría va a costar dinero que no tenemos y va a asustar a los clientes en Rodrigo. Nuestros números no cuadran. La señora Johnson está preocupada. La señora Johnson no entiende nuestro tipo de negocio. Manejamos mucho efectivo, tenemos gastos variables. Es normal que los números se vean confusos para alguien que no conoce la industria, pero yo sabía que estaba mintiendo. La pregunta era, ¿hasta qué punto llegaba la traición? En febrero de 2022, un proveedor me buscó directamente. Señor Mendoza, su empresa debe $8,000 hace 3 meses. El señor Vázquez prometió pagar la semana pasada, pero el cheque fue devuelto por falta de fondos. Esa noche fui directo al banco y pedí los extractos completos de la empresa de los últimos 12 meses. Lo que vi me dejó en shock total. Rodrigo había hecho más de $40,000 en retiros no autorizados. Había transferencias a cuentas que yo nunca había visto. Había cheques hechos para proveedores que yo no reconocía. Mi mejor amigo, mi socio, mi hermano, 18 años, estaba robando nuestra empresa. La pregunta ya no era si debía confrontarlo, sino cómo hacerlo sin destruir todo lo que habíamos construido juntos. En marzo de 2022, pedí a la señora Johnson que hiciera un análisis completo de nuestras finanzas de los últimos 3 años. Dije que quería entender mejor nuestros patrones de gastos para planear expansiones futuras. Era una media verdad. En realidad, necesitaba saber la extensión real de lo que sospechaba que estaba pasando. Una semana después,
Me llamó para una reunión en su oficina. La expresión en su cara me dijo todo antes de que comenzara a hablar. Señor Mendoza, dijo colocando una pila de documentos en la mesa, encontré serias irregularidades en las finanzas de Hermanos Construction. Mi corazón se disparó. ¿Qué tipo de irregularidades? Retiros no autorizados, transferencias sospechosas, gastos que no puedo verificar. En total, en los últimos 3 años desaparecieron aproximadamente $127,000 de la empresa. $127,000. Era casi todo nuestro capital de trabajo, todos nuestros ahorros de emergencia. Era mi casa en Pacoima. Era el fondo universitario que estaba armando para los hijos que aún no tenía. Era nuestra seguridad financiera de una década. La señora Johnson había hecho un trabajo detectivesco impresionante. Me mostró 47 retiros en efectivo no autorizados, variando entre $1,000 y $8,000 cada uno. Transferencias a cuentas en nombre de proveedores que no existían. Cheques escritos para empresas fantasmas. Gastos de viaje para proyectos que nunca pasaron. Multas gubernamentales que ella había verificado y descubierto que eran falsas. El patrón es claro, explicó. Alguien con acceso a las cuentas de la empresa está sistemáticamente desviando fondos. Y basado en las firmas en los cheques y en la persona que tiene acceso a las cuentas en línea, solo puede ser una persona en Rodrigo. Mi mejor amigo hace 18 años me estaba robando hace al menos 3 años. Hay algo más, continuó la señora Johnson. Logré rastrear algunos de los cheques que fueron cobrados. Muchos fueron para casinos en el área de Los Ángeles, otros para sitios de apuestas en línea. Todo tenía sentido. Ahora, las llamadas misteriosas, las desapariciones frecuentes, la pérdida de peso, los ojos rojos, el nerviosismo constante. Rodrigo había desarrollado una adicción al juego y estaba usando nuestra empresa para financiarla. Pasé 3 días planeando cómo confrontar a Rodrigo. Consideré varios enfoques: son agresivo, emocional, legal, fraternal. Finalmente decidí ser directo, pero darle la oportunidad de explicar y corregir la situación. El jueves 17 de marzo de 2022 llegué a la oficina temprano y esperé a que llegara Rodrigo. Cuando apareció a las 10:30, como siempre tarde, le pedí que se sentara. Rodrigo, tenemos que hablar de algo muy serio. Inmediatamente se puso a la defensiva. Que puse los documentos de la señora Johnson en su escritorio, de los $127,000 que han desaparecido de nuestra empresa en los últimos 3 años. El color se fue completamente de su cara. Por un momento largo se quedó en silencio absoluto, mirando los papeles sin realmente leerlos. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz estaba temblorosa. Rodrigo, tengo toda la evidencia aquí. Cheques, transferencias, retiros de efectivo. Todo está documentado. La señora Johnson está confundida. Ella no entiende nuestro negocio. Rodrigo, hay transferencias para casinos. Hay pagos para sitios de apuestas en línea. ¿Cómo explicas eso? Se quedó en silencio nuevamente, esta vez por casi 2 minutos completos. Podía ver que su mente estaba corriendo, buscando una explicación, una excusa, una salida. Está bien, dijo finalmente. Tal vez tomé algunos préstamos de la empresa. ¿Pero iba a devolver todo? ¿Préstamos? Son $127,000, Rodrigo. Y nunca me pediste permiso. No quería preocuparte. Tuve algunos problemas personales, algunas deudas que tenía que pagar rápido. ¿Deudas de qué? Otro largo silencio. Finalmente, la verdad comenzó a salir. Tenía deudas de juego. Carlos empezó pequeño, solo algunas apuestas en deportes, después póker en línea, después casinos. Cuando perdía algo tenía que apostar más para recuperar lo perdido. Durante la siguiente hora, toda la historia salió. Rodrigo había comenzado jugando esporádicamente en 2018. Inicialmente ganaba algo de dinero apostando en fútbol mexicano, usando su conocimiento de los equipos. Pero como pasa con todos los adictos, las ganancias iniciales lo llevaron a apostar cantidades mayores. Cuando comenzó a perder, entró en el ciclo vicioso de apostar más para recuperar las pérdidas. En 2019 había perdido todos sus ahorros personales. Fue cuando comenzó a pedir prestado de la empresa. Solo hasta recuperarme, se justificaba a sí mismo, pero nunca se recuperaba. Cada vez que pedía prestado de la empresa para cubrir pérdidas, terminaba perdiendo aún más. La adicción se había convertido en una bola de nieve imparable. ¿Cuánto debes ahora?
Pregunté. Rodrigo puso las manos en la cabeza, como $80,000, tal vez más. No eran solo los $127,000 que había robado de la empresa. Debía otros $80,000 a casinos, corredores de apuestas y empresas de préstamo. Estábamos hablando de más de $200,000 en deuda total causada por su adicción. Rodrigo, esto va a destruir la empresa. Van a ser 15 familias sin trabajo. Lo sé, hermano. Lo sé, por eso no te había dicho nada. Estaba tratando de solucionarlo yo solo. Después de 3 horas de conversación intensa, puse un ultimátum en la mesa. Tienes 2 opciones, Rodrigo. Opción 1, devuelves todo el dinero en 30 días y te sales de la empresa voluntariamente. Yo no voy a la policía, pero nunca más quiero trabajar contigo. ¿Y la opción 2? Opción 2, llamo a la policía ahora mismo y te denuncio por malversación y fraude empresarial. Vas a la cárcel, pierdes todo y probablemente te deporten cuando salgas. Rodrigo me miró con ojos desesperados. Carlos, yo salvé tu vida en 2007 en Somos Hermanos. No puedes destruirme así. Tú ya te destruiste, Rodrigo. Y casi me destruiste a mí también. Fue entonces que Rodrigo mostró en quién realmente se había convertido. Su mirada cambió completamente. De desesperación, algo más frío, más calculador. Carlos, dijo lentamente, si me denuncias, yo también tengo cosas que contar. Tu situación migratoria, por ejemplo, todos estos años trabajando sin papeles, usando números de seguros social falsos. ¿Crees que ICE no se va a interesar en esa información? No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mejor amigo, el hombre que había salvado mi vida hace 15 años, me estaba chantajeando. ¿Me estás amenazando?, pregunta incrédulo. Estoy siendo realista. Si yo caigo, tú caes conmigo. Perdemos los dos. Es mejor que encontremos una solución que funcione para ambos. En ese momento supe que el Rodrigo que había conocido durante 18 años estaba muerto. La adicción lo había transformado en un extraño, alguien capaz de destruir a su mejor amigo para salvar su pellejo. Dame una semana para pensarlo, le dije finalmente. Pasé las siguientes 24 horas sin dormir, analizando mis opciones. Cada escenario que imaginaba terminaba mal. Si denunciaba a Rodrigo a la policía, él cumpliría su amenaza de entregarme a inmigración. Si no hacía nada, él continuaría robando hasta destruir completamente la empresa que habíamos construido juntos. Llamé a la señora Johnson y le pedí que congelara temporalmente todas las cuentas de la empresa. Diga que es por una auditoría de rutina. Instruí, al menos eso evitaría que continuara robando, mientras yo decidía qué hacer. A la mañana siguiente, Rodrigo llegó a la oficina más tarde que lo normal, claramente nervioso. Sus ojos estaban más rojos que nunca y sus manos temblaban visiblemente. ¿Por qué están congeladas las cuentas?, me preguntó, tratando de sonar casual. Auditoría de rutina, respondí. Observando su reacción, Ansé puso pálido. Sabía que con las cuentas congeladas no podría retirar más dinero y probablemente tenía deudas urgentes que pagar. Carlos, necesito hablar contigo, dijo Rodrigo, cerrando la puerta de la oficina. Su voz estaba quebrada, desesperada. Estoy en problemas muy serios. Por primera vez en meses, parecía el Rodrigo de antes, vulnerable, asustado, humano. Los prestamistas me están presionando. Si no pago $30,000 esta semana, van a lastimarme. O peor, van a lastimar a mi familia en Puebla. Mi corazón dio un salto. Incluso después de su traición, la idea de que algo pudiera pasarle a él o a su familia me perturbaba. Pero $30,000 era casi todo el dinero que quedaba en las cuentas de la empresa. Rodrigo, ¿cómo llegaste a deber tanto dinero? Empecé apostando para ganar dinero rápido y devolverle a la empresa lo que había tomado. Su voz era un susurro, pero perdí todo. Y después pedí prestado a los prestamistas para seguir apostando. Pensé que podría ganar y arreglar todo. Era la espiral clásica de la adicción al juego. Apostar para recuperar pérdidas, perder más, pedir prestado para apostar más, perder aún más. Tengo una propuesta, dijo Rodrigo después de un largo silencio. Dame los $30,000 para pagar las deudas más urgentes. Después me salgo de la empresa, te firmo todos los papeles que quieras. Me voy de Los Ángeles, regreso a México si es necesario, pero por favor, no me dejes morir por esto. Estuve en silencio por varios minutos. $30,000
nos dejaría casi sin capital de trabajo. Significaría despedir empleados, cancelar proyectos, posiblemente cerrar la empresa, pero la alternativa, denunciarlo y ser deportado, era igualmente destructiva. Si te doy el dinero, dije finalmente, nunca más quiero verte en mi vida. Nunca más quiero que contactes a nuestros empleados, clientes o proveedores. Desapareces completamente. ¿Acepto? Dijo inmediatamente, en lo que tú digas. Ese mismo día, transferí $30,000 de la cuenta de la empresa a una cuenta que Rodrigo indicó. Mientras la transacción se procesaba, él escribió y firmó su renuncia como presidente de Hermanos Construction, transfiriendo todas sus acciones a mí. También firmó un documento reconociendo la deuda de $127,000 que había robado de la empresa, aunque ambos sabíamos que nunca podría pagarla. Carlos dijo cuando terminamos toda la documentación, sé que no significa nada ahora, pero realmente lo siento. Tú salvaste mi vida cuando recién llegué a este país, y yo destruí la tuya. Miré al hombre que había sido mi mejor amigo, mi hermano, mi socio. Estaba esquelético, derrotado, una sombra de la persona confiada y ambiciosa que conocí. También destruiste la tuya, Rodrigo, respondí. La diferencia es que yo puedo reconstruir mi empresa, pero tú vas a tener que, vivir con esto para siempre. Con Rodrigo fuera del panorama, me encontré solo dirigiendo una empresa de 15 empleados con apenas $8,000 en efectivo. Nuestros contratos existentes nos mantendrían funcionando por 2 meses, pero después de eso necesitaría encontrar nuevos clientes rápidamente. Lo primero que hice fue reunir a todo el equipo. Merecían saber la verdad, o al menos parte de ella. Rodrigo decidió dejar la empresa para perseguir otros proyectos. Anuncié, a partir de ahora, yo seré el único dueño de Hermanos Construction. Las preguntas fueron inmediatas. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Por qué se fue tan repentinamente? ¿Está en problemas la empresa? Respondí honestamente lo que pude. Sí tendríamos desafíos financieros en los próximos meses. Sí, algunos de ustedes podrían tener que trabajar horas reducidas temporalmente, pero la empresa continuaría y haría todo lo que estuviera a mi alcance para preservar los empleos. Javier, nuestro primer empleado, levantó la mano. Jefe, todos sabemos que usted es el que realmente dirigía la operación. Si alguien puede salir adelante con esto, es usted. El apoyo de los empleados fue emocionante. Durante años, habían visto que yo era quien supervisaba las obras, garantizaba la calidad, resolvía problemas. Rodrigo era la cara de la empresa, pero yo era su columna vertebral. Sin Rodrigo para cerrar negocios, tuve que aprender rápidamente a ser vendedor. Llamé a todos los clientes con quienes habíamos trabajado en los últimos 5 años, ofreciendo mis servicios para nuevos proyectos. Mi enfoque era diferente al de Rodrigo. Donde él era carismático y persuasivo, yo era directo y técnico. Mostraba fotos de proyectos anteriores, explicaba exactamente cómo haríamos el trabajo, daba presupuestos detallados y realistas. Para mi sorpresa, muchos clientes prefirieron este enfoque. Usted siempre fue quien realmente hizo el trabajo de todos modos, dijo un cliente regular. Confiamos más en usted que en su socio. En 6 semanas, conseguí contratos suficientes para los siguientes 4 meses. No eran los proyectos grandes que Rodrigo solía cerrar, pero eran sólidos y rentables. A medida que asumía completamente el control de la empresa, descubrí otras irregularidades que Rodrigo había ocultado. Varios proveedores tenían cuentas atrasadas que él había prometido pagar. Algunos materiales habían sido entregados a proyectos personales suyos, en lugar de los proyectos de la empresa. Había incluso empleados fantasma, personas que aparecían en la nómina pero que nunca vi trabajando. La señora Johnson me ayudó a desenredar toda la situación financiera. Señor Mendoza, me dijo después de semanas de análisis, la situación es mala, pero no terminal. Si usted puede mantener el flujo de efectivo positivo durante los próximos 6 meses, la empresa sobrevivirá. El proceso de reconstruir la empresa solo me enseñó lecciones valiosas. Aprendí que había sido demasiado confiado, demasiado pasivo en la administración del negocio. Rodrigo controlaba las finanzas porque yo lo permitía, no porque fuera mejor en eso. Implementé nuevos sistemas de control. Todas las transacciones bancarias ahora requerían 2 firmas. Revisé personalmente todos los extractos bancarios. Establecí reuniones semanales con la señora Johnson para revisar los números. Más importante, aprendí a confiar en mis instintos. Durante meses había sentido que algo estaba mal.
pero ignoré esos sentimientos por lealtad. Nunca más haría eso. En diciembre de 2022, exactamente un año después de descubrir la traición de Rodrigo, la empresa estaba estable nuevamente. Teníamos 2 empleados, contratos garantizados para los siguientes 8 meses y un saldo bancario saludable. Cambié el nombre de la empresa de Hermanos Construction A. Mendoza Construction Services. Era hora de dejar el pasado atrás y construir algo genuinamente mío. En marzo de 2023, más de un año desde que Rodrigo había desaparecido de mi vida, recibí una llamada que jamás esperaba. ¿Habla Carlos Mendoza?, preguntó una voz femenina en español. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy María Vázquez, la hermana de Rodrigo. Mi corazón se detuvo. María era la hermana menor de Rodrigo, quien él siempre describía como la más inteligente de la familia. Nunca habíamos conversado directamente. Necesito hablar con usted sobre mi hermano, continuó. Es muy importante. María, no quiero hablar de Rodrigo, respondí. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Por favor, déjeme explicarle. Rodrigo está en el hospital. Intentó suicidarse hace una semana. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado, Rodrigo había sido como un hermano para mí por casi 2 décadas. María me contó que Rodrigo había regresado a México en abril de 2022, pocos días después de nuestro último encuentro. Inicialmente se había quedado con la familia en Puebla, pero su adicción al juego lo siguió. Comenzó apostando en línea, explicó María. Después encontró lugares físicos donde apostar. En 6 meses había perdido los $30,000 que usted le dio, más dinero que le prestaron mis padres. Los padres de Rodrigo habían hipotecado su casa para ayudarlo. Cuando ese dinero también desapareció en apuestas, Rodrigo comenzó a pedir prestado a prestamistas locales. La semana pasada llegaron a la casa de mis padres, dijo María, su voz quebrándose. Amenazaron con matarlo si no pagaba $15,000. Esa noche, Rodrigo tomó una sobredosis de pastillas. ¿Qué quiere que haga yo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los médicos dicen que va a sobrevivir, pero los prestamistas siguen presionando. Mi hermano me contó toda la verdad sobre lo que le hizo a usted, sobre el dinero que robó, sobre cómo lo traicionó. Aún hubo una pausa larga antes de que continuara. Sé que no tengo derecho a pedirle esto después de lo que hizo, pero es mi hermano. Si pudiera prestarme aunque sea parte del dinero para pagar a los prestamistas. María, la interrumpí. Su hermano me robó más de $100,000. Casi destruyó mi empresa. Me chantajeó y me traicionó. ¿Por qué pensaría en ayudarlo ahora? Porque usted es mejor persona que él, respondió simplemente, y porque creo que el Rodrigo que usted conoció durante 18 años aún existe en alguna parte, enterrado bajo la enfermedad del juego. Pasé 3 días pensando en la conversación con María. Consulté a la señora Johnson sobre nuestra situación financiera. La empresa estaba bien, pero $15,000 aún era una cantidad significativa. Más importante, luché con cuestiones morales complejas. ¿Ayudar a Rodrigo sería recompensar su traición o sería un acto de compasión hacia alguien que claramente estaba enfermo? Finalmente, tomé mi decisión, llamé a María. Voy a transferir los $15,000, dije, pero con una condición. Rodrigo debe entrar en tratamiento para adicción al juego. Y quiero prueba de que está en tratamiento. Antes de enviar el dinero, María comenzó a llorar del otro lado de la línea. Gracias, Carlos Dan. No sé cómo agradecerle. Una semana después, María me envió documentos de un centro de tratamiento para adicciones en Puebla, confirmando que Rodrigo había sido admitido en un programa de rehabilitación de 6 meses. Transferí los $15,000 directamente a la clínica, no a la familia. Quería garantizar que el dinero fuera usado para tratamiento, no para pagar más deudas de juego. 2 meses después, recibí una carta manuscrita. Era G. Rodrigo. Carlos, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que te hice. Sé que probablemente no quieras leer esto, pero necesito decirte algunas cosas. Primero, gracias por salvarme la vida una vez más. María me contó que pagaste mi deuda sin siquiera conocer los detalles completos de mi situación. Después de cómo te traicioné, tu generosidad me hace sentir aún más avergonzado de mis acciones. He estado en terapia durante 2 meses y finalmente entiendo lo que me pasó. El psicólogo dice que tengo ludopatía compulsiva, que es una enfermedad real. Eso no excusa lo que hice, robar de nuestro negocio, chantajearte.
Traicionar 18 años de hermandad, pero al menos ahora entiendo por qué no podía parar. Durante años, cada vez que apostaba y perdía, me decía a mí mismo que la próxima apuesta sería la que me permitiría devolverte todo, que podría arreglar todo con una ganancia grande. Pero esa ganancia nunca llegó, y el hoyo se hizo más y más profundo. Estoy escribiendo para pedirte perdón, pero también para prometerte algo. A nunca más volveré a apostar. He firmado papeles prohibiendo mi entrada a todos los casinos en México. He entregado el control de cualquier dinero que gane a mis padres. Y voy a trabajar el resto de mi vida para pagarte, aunque sea una parte de lo que te robé. No espero que me perdones. Lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas que el hombre que intentó destruirte ya no existe. El tratamiento me ha ayudado a encontrar al verdadero Rodrigo, el que tú conociste durante tantos años. Con arrepentimiento eterno, Rodrigo, después de leer la carta varias veces, decidí responder. No podía dejar que esto quedara sin resolución. Rodrigo, recibí tu carta. Agradezco tu honestidad y me alegra saber que estás recibiendo ayuda. Tienes razón, lo que hiciste es imperdonable. Destruiste no solo nuestra empresa, sino también 18 años de confianza y hermandad. Ese daño nunca se podrá reparar completamente. Pero también reconozco que estabas enfermo. Eso no excusa tus acciones, pero ayuda a explicarlas. No te perdono, todavía no, y tal vez nunca completamente. Pero te deseo éxito en tu recuperación. No por ti, sino por tu familia que ha sufrido tanto por tus decisiones. Si realmente quieres hacer enmiendas, enfócate en ser un buen hijo, hermano y ciudadano. No trates de contactarme nuevamente. Necesito seguir adelante con mi vida sin la sombra de nuestro pasado. Carlos, para finales de 2023, Mendoza Construction Services había crecido más de lo que jamás imaginé posible. Sin las distracciones y el drenaje financiero causado por la adicción de Rodrigo. Pude enfocarme completamente en construir un negocio sólido y ético. Habíamos expandido a 18 empleados y estábamos trabajando en nuestro proyecto más grande hasta la fecha. La renovación completa de un pequeño centro comercial en Burbank era irónico. El mismo tipo de proyecto donde me había escondido de la migra en 2007 cuando Rodrigo me salvó la vida. Pero esta vez era diferente. Era mi empresa, mi reputación, mi visión la que estaba construyendo algo duradero. Una tarde de diciembre, Tony Ritchie me visitó en la nueva oficina de la empresa. Había seguido mi progreso desde la distancia y tenía una propuesta interesante. Carlos me dijo, estoy pensando en retirarme en un par de años. Bruce Construction necesita a alguien que la maneje. ¿Estarías interesado en una sociedad? La ironía era perfecta. Brothers Construction era donde Rodrigo y yo habíamos aprendido el negocio, donde habíamos soñado con tener nuestra propia empresa algún día. ¿Qué tipo de sociedad? Pregunté. Tú compras el 60% de la empresa durante los próximos 5 años. Yo mantengo el 40%, pero tú tomas control operacional inmediatamente. Podríamos fusionar nuestras operaciones, mantener ambos nombres. Era una oportunidad increíble. Brothers Construction tenía contratos establecidos, equipos, una reputación de 30 años. Combinada con Mendoza Construction, sería una empresa significativa en el mercado de Los Ángeles. Esa noche, en mi casa en Pacoima, la misma casa que había comprado en los buenos tiempos con Rodrigo, reflexioné sobre el viaje extraordinario de los últimos 2 años. Había perdido un socio, un mejor amigo, más de $100,000 y casi había perdido mi empresa. Pero en el proceso había descubierto una fortaleza interior que nunca supe que tenía. Había aprendido que podía liderar una empresa solo, que podía ser vendedor, gerente, técnico, todo lo que fuera necesario. Había desarrollado instintos de negocio más agudos y más importante, había establecido sistemas que me protegerían de futuras traiciones. En enero de 2024, casi 2 años después de nuestra última conversación, recibí una última llamada de María. Carlos me dijo, Rodrigo completó su tratamiento. Ha estado trabajando en una fábrica textil aquí en Puebla durante 6 meses. Diferente, mejor. Me alegro por él, respondí sinceramente. Quería que supiera que él nunca ha dejado de arrepentirse
de lo que hizo. Cada mes aparta parte de su salario con la esperanza de algún día poder comenzar a pagarte lo que te debe Andail, que no es necesario, respondí, que use ese dinero para reconstruir su vida y cuidar a su familia. Había llegado a una paz extraña con la situación. Rodrigo había destruido nuestra hermandad, pero indirectamente había forzado mi crecimiento como empresario e individuo. Hoy, en 2024, mientras grabo este video, Mendoza Brothers Construction es una de las empresas de construcción más respetadas del este de Los Ángeles. Tenemos 35 empleados, la mayoría de ellos inmigrantes como yo, que buscan una oportunidad de construir una vida mejor. He establecido un programa de becas para hijos de trabajadores inmigrantes financiado con las ganancias de la empresa. Hasta ahora, hemos ayudado a 12 jóvenes a ir a la universidad. También creé un fondo de emergencia para empleados, que ayuda a trabajadores que enfrentan crisis médicas o familiares. Es mi manera de asegurarme de que ninguno de mis empleados se sienta tan desesperado como para tomar las decisiones que Rodrigo tomó. La traición de Rodrigo me enseñó que la confianza debe ganarse continuamente, no darse ciegamente, que los sistemas y controles no son señales de desconfianza, sino de sabiduría empresarial. Pero también me enseñó sobre la compasión. Cuando ayudé a pagar sus deudas para salvar su vida, no lo hice por él, lo hice por la persona que yo quería ser. Alguien que puede ser traicionado pero no destruido, lastimado pero no quebrado. Si están viendo este video porque han sido traicionados por alguien cercano, quiero que sepan esto. El dolor es real, la rabia es válida, pero no dejen que defina su futuro. Usen esa experiencia para construir mejores defensas, para desarrollar instintos más agudos, para crear sistemas más fuertes. Pero no dejen que los convierta en personas cínicas o crueles. La traición de Rodrigo casi me destruyó, pero también me liberó. Me liberó de la dependencia de un socio que no compartía mis valores. Me forzó a desarrollar habilidades que no sabía que tenía. Me enseñó que podía sobrevivir y prosperar solo. Rodrigo sigue en México trabajando honestamente por primera vez en años. Según María, está sobrio de juegos por más de 2 años. No hemos hablado directamente y probablemente nunca lo haremos. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero le deseo bien, le deseo paz y le deseo la fortaleza para nunca volver a lastimar a las personas que lo aman. Si esta historia los ayudó de alguna manera, déjenlo en los comentarios. Y recuerden, no importa cuán profunda sea la traición, siempre hay un camino hacia adelante. Siempre hay una manera de reconstruir, siempre hay una oportunidad de ser más fuertes que antes. Gracias por escuchar mi historia y recuerden, la construcción más importante que harán en sus vidas no será de concreto y acero, sino de carácter y resistencia.